Bueno, Pero bueno, son cosas que pasan, hay mucho debate, muchas cosas que están pasando en la Argentina. Pero bueno, nos metemos de vuelta en el tema de la reforma laboral. Ustedes saben que el gobierno pretende precarizar aún más el empleo, destruir los derechos de los ujú. laburantes y desde ya eliminar a los sindicatos, que esa es un poco la... Vinieron a eso, me da la sensación, ¿no? Y también a eliminar el peronismo, si pudieran, Para también ayudar a los lo van a pobres, intentar seguro. ayudando a los pobres empresarios. Sí, claro. Ante esta realidad, bueno, la CGT acaba de elegir a su nueva conducción que va a tener que lidiar justamente contra estas embestidas recurrentes, por lo general de los gobiernos de derecha, ¿no? Cada vez que están ellos en el poder, van por la reforma laboral, la impositiva, la previsional, y todo eso. Les encanta ese tipo de cuestiones, así que bueno, el desafío obviamente es complejo porque pese a la destrucción de la industria nacional que están ejecutando Ujú. y pese a un ajuste obsceno y eterno que estamos padeciendo todos, así todo el oficialismo, nos guste o no, bueno, terminó ratificándose el pueblo, o gran parte del pueblo, o cierto sector del pueblo, como más quieran Sí. llamar, o lo que fueron a votar, yo qué sé, bueno, terminaron ratificando justamente al Ejecutivo en las urnas, con lo cual hay un clima de desorientación permanente. O sea, estamos cada vez peor y el tipo gana las elecciones. No se entiende, pero es lo que está pasando. Así Sí. que bueno, un poco para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Héctor, el gringo Amichetti, sindicalista, obviamente, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Che, millones de ¿Todo gracias bien por por ahí? atendernos, muy amable. No, por favor. Bueno, vos sabés, nada, se viene la reforma laboral, se va a tratar ahora en diciembre en sesiones extraordinarias. También hay una nueva conducción de la CGT que lo plantea como, o la están catalogando como muy dialoguista o dialoguista al fin. ¿Cómo? A ver, no sé, si querés nos explicás un poco, ¿cómo se termina eligiendo a este triunvirato y en qué instancias puede negociar con un gobierno que lo único que quiere es imponer, ¿no?, una reforma y con la cual no creo que quiera dialogar demasiado? ¿Cómo crees que se va a encauzar esta historia de aquí en adelante? Bueno, mirá, lo que sucedió aquí es la elección o la renovación de autoridad de la CGT que se dio con las mismas características con que se viene renovando desde hace bastante tiempo, ¿no? Que más por un acuerdo de sectores sindicales que por lo que nosotros venimos procurando, lo hacíamos desde la Corriente Federal, anteriormente de MTA, y lo hemos planteado en el Confederal previo a este Congreso, algunos gremios, entre ellos la UOM, bancarios, nosotros, Ujú. molineros, que para nosotros realmente el salto, digamos, en cuanto a fuerza de la CGT sería que volviéramos a definir un programa. Programa es postura frente a todos los temas que nos están afectando, desde la deuda externa hasta el rol del Estado, hasta la fuga de capitales, digamos, todos los grandes temas que tienen un impacto directo sobre el trabajo, sobre las condiciones de trabajo, los salarios. Bueno, eso una vez más no procedió, digamos, se volvió a que esto se cerrara la conducción en un acuerdo entre sectores sindicales, en general son los gremios de mayor cantidad de afiliados, son los que más congresales tienen, y realmente ahora viene un desafío enorme, es decir, por un lado, si hacemos un balance del Congreso, podemos decir que a diferencia de los 90, cuando venía la ofensiva en la flexibilización laboral, y hubo un éxito en romper o partir la CGT institucionalmente en dos sectores, vos recordarás, en aquel momento era desplazar a Saúl Ubaldini, que era Claro. CGT con un programa, con una estrategia de confrontación a las políticas neoliberales. Bueno, en ese momento tuvo éxito el romper la CGT. En esta ocasión, podríamos decir que a favor de lo institucional no se partió, salvo la UTA que se retiró del Congreso. En general, todos los gremios, independientemente de la postura que tenían, se mantuvieron en lo que es esa estructura de la central obrera y para enfrentar lo que se viene, porque realmente esta ofensiva, es decir, por un lado las políticas que ya estamos viviendo, que impactan sobre el trabajo, pero todo lo que se anuncia como reformas estructurales, bueno, ahí viene de qué manera nos vamos a plantar frente a eso. Hay simplemente cambios de caras,
no, digamos, uno puede percibir de que algunos compañeros son en principio más tendientes a continuar con el diálogo, que yo creo que ha sido un fracaso en la CGT, en la conducción que ha dejado de ser conducción. El último tramo, digamos, que... Ellos ya venían dialogando hace rato, claro, tenés razón. Por eso, vos fíjate que podemos dividir desde que asumió Milei en dos tramos. Uno que fue con un plan de acción, en donde hicimos movilizaciones, un par de paros y de alguna manera llegamos hasta el tema de la ley de base, y allí a partir de la ley de base la estrategia de la CGT fue, más vale de la mesa chica, fue entrar en diálogo con el gobierno, con lo cual no hubo ningún resultado positivo, al contrario, quedamos librados los gremios, cada uno a dar las batallas en el terreno propio de cada institución, y así no ha ido. Yo creo que ahora hay una ofensiva mayor del gobierno, se viene una reforma laboral que apunta centralmente a romper los convenios colectivos por rama de actividad, y indudablemente eso significa también debilitar enormemente a las organizaciones sindicales. Entonces allí no hay mucho margen para dialogar. Supongo que esto lo tiene claro la mayoría de las organizaciones sindicales, aunque el otro día se planteó alguna expectativa en el que el diálogo con gobernadores o con sectores que puedan tener en el Parlamento alguna postura diferencial con el gobierno. Yo no creo que eso tenga éxito, yo creo que hay que prepararse para dar una confrontación abierta, directa, con el movimiento obrero en las calles. No hay otra perspectiva. Esto es el proyecto de ellos contra el proyecto nuestro. El proyecto nuestro es la producción, el trabajo, y el de ellos es la especulación, es la entrega del país. Es decir, evidentemente no hay ningún margen para diálogo con el gobierno, y con muchos de los aliados que lo van a volver a acompañar, como lo acompañaron en la ley de base y en otras decisiones que el gobierno fue tomando. Sí, de hecho le están permitiendo seguir gobernando por decreto. O sea, hay muchos temas ahí dando vueltas que, no sé, me parece que se viene una discusión muy fuerte. A ver, vos recién planteabas cómo se termina eligiendo a este triunvirato. Yo no sé si tuvo que ver también cómo terminaron las elecciones, ¿no? Capaz hubiera habido un cambio si ganaba Fuerza Patria, no lo sé. Quizás ahí pondrían a uno más de acuerdo a las posturas tuyas y de muchos otros gremialistas amigos. Lo que quiero decir es que me da la sensación de que ante una postura en la cual el oficialismo gana las elecciones, ellos me dan, a ver, no sé si coincidís conmigo, ponen gente como para ver si pueden lograr que la reforma laboral no sea tan tajante como la pretenden imponer. O sea, que van a tratar de ver si pueden aflojar un poco. Y ese es el único motivo por el cual eligieron a esta CGT. No sé si estás de acuerdo, me gustaría saber tu opinión. Sí. Yo te diría que si hacemos una radiografía del conjunto de organizaciones que integramos la CGT, somos unas 200 organizaciones sindicales, hay una mayoría que ve la cuestión desde ese lado, es decir, de que hay que tener algún diálogo, es algo que está muy prendido en una parte importante del sindicalismo, una concepción sindical que implica que cuando se pierde una elección y estamos a la defensiva, realmente lo que hay que hacer es tratar de perder lo menos posible. Más o menos esa es la lógica de ese sindicalismo. Hasta que venga una ola favorable, digamos, y siempre se patea la pelota a lo político, es decir, bueno, acá la solución es política, por más que el sindicalismo pelee, hasta el día que no volvamos a ganar la elección no vamos a poder cambiar nada. Bueno, el concepto que tenemos otros del sindicalismo es que precisamente el que contribuye a forjar una alternativa política es la lucha de las organizaciones del pueblo, no solo de la CGT, sino del pueblo y sus organizaciones en todos los frentes, te diría, hasta los sectores de las pymes, los sectores de la producción en general. Me parece que si el sindicalismo tuviera esa concepción arraigada dentro de una central obrera, sería muy importante para la reconstrucción de un gran frente de sectores nacionales, que una la resistencia a un proyecto que afecta a la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en estos tiempos es que como prima la otra concepción sindical, la pelea de los universitarios va por un lado, la de la salud va por el otro, la de los jubilados por separado, y eso no es para nada positivo.
si uno recuerda o lo mira en términos de la experiencia histórica del último tiempo, diría yo, no yendo mucho más lejos, la CGT aquella que conducía Saúl Ubaldini, que tenía un programa de 26 puntos, de alguna manera daba una batalla que era política en sí, con ese programa en donde planteaba moratoria de la deuda externa, por ejemplo, y sobre ese eje planteaba toda una acción de lucha desde los trabajadores para el conjunto del pueblo. O tal vez no desde la CGT, pero sí de un sector de la CGT, que fue lo que hizo el MTA en su momento, la Corriente Federal en la época del macrismo, que después se transformó en Frente Sindical y de alguna manera contribuyó a una salida política, porque yo recuerdo que desde ese sector sindical llamábamos a unirse a los sectores políticos que se mataban entre ellos y de alguna manera, bueno, contribuyeron a esa salida política. A mí me parece que hoy hay mucha dispersión de fuerzas y una concepción sindical que no toma la posta de encabezar esa lucha, esa resistencia para contribuir a un fortalecimiento de la política. Y encima la política la vemos más enredada en debates internos que en plantearse como alternativa. ¿Crees que la falta de síntesis que no se pudo, o sea, que no se pudo lograr, la falta de síntesis que se dio, digo, en la CGT, es la misma falta de síntesis que no se está dando también en el peronismo en general? ¿Cree que esta disputa interna que hay, a ver, no sé si hace falta que pongamos los nombres, ¿no? Pero es cuestión de personalismos, hay cuestión de, no sé qué están discutiendo, porque creo que en términos ideológicos coinciden todos. El tema acá es una cuestión de egos, es cuestión de no sé, supongo que de cajas, de poder, hay un montón de cuestiones ahí dando vueltas, pero que tienen que ver más que nada con las cuestiones personales. A ver, ¿crees que esto se va a dirimir de alguna manera? ¿Algún momento se va a resolver? Porque es necesario que se resuelva, porque si no se resuelve y pronto, yo no sé, pero me da la sensación de que la gente va a seguir votando a este loco enfermo que tenemos como presidente. Entonces, digo, ¿crees que esto se va a encauzar positivamente en algún momento? ¿O estas rispideces van a continuar y lamentablemente el futuro de la sociedad argentina va a estar cada vez peor? Yo creo que es imperiosamente necesario, pero de todos modos, digamos, estamos en un desafío enorme de salir de una crisis que es política, que es sindical, que viene de una derrota y que de alguna manera seguimos enredados en esa crisis en cuanto a cómo concebimos la política y cómo concebimos el sindicalismo. El sindicalismo en los términos que yo te explicaba, las dos concepciones que existen, y en lo político creemos que la salida política se dirime en el terreno nada más que electoral. Entonces terminamos dividiendo la fuerza política por el armado de lista, por quién es más líder en una fracción o en otra. Entonces yo creo que dejamos de discutirlo de fondo, que de alguna manera es cómo superamos las limitaciones que hemos tenido como movimiento político, que hemos tenido como fuerza de los trabajadores en el caso de los sindicatos, y no discutimos ese tema de fondo, porque hay que superar lo que en algún momento nos llevó a la derrota. Es decir, ¿cuáles fueron las limitaciones que hemos tenido? Hay que discutir temas de fondo, hay que discutir realmente hasta dónde llegamos con el rol del Estado y qué es lo que tendríamos que haber hecho, qué tendríamos que haber profundizado en cuanto a control del comercio exterior, las finanzas. Es decir, cosas en las que quedamos a mitad de camino. Y desde el movimiento trabajador es exactamente igual. Es decir, hoy la crisis es producto de una pérdida de representatividad que viene haciendo agua desde que el movimiento sindical, cuando han perdido trabajadores que hoy están en la informalidad, no tiene capacidades de su central obrera para abarcar al conjunto de la clase trabajadora. Sí. Ese es un gran desafío. Pero si no hay un planteo más de fondo, es imposible. Hoy lo planteábamos acá con Belén, mi compañía acá en la radio, acerca del discurso que tiene el peronismo en sí, en este caso en la cuestión laboral, ¿no? Siempre hablamos, bueno, tenemos que defender la cuestión de los derechos laborales, me refiero a las vacaciones pagas, el aguinaldo, las negociaciones colectivas, bla, bla, bla. Claro, pero cuando marcamos un poco más detalladamente la situación, decimos, pero esta gente que trabaja y tiene laburo formal, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 6 a 8 millones de personas.
el país tiene 45 o 50 millones de personas. Digo, hay mucha gente que quedó afuera de la legislación formal, con lo cual me da la sensación que también tenemos que empezar a hablarles a ese otro sector, una inmensa mayoría, que hoy por hoy no conoce qué es un, no sé, las vacaciones pagas, el aguinaldo, que no tiene ni referencia. La mayoría, a ver, tengo más de 50 años, soy monotributista eterno. Quiero decir que me da la sensación de que tenemos que empezar o el peronismo en sí, o los sindicalistas en sí, empezar un poco a profundizar en esa temática que evidentemente a los jóvenes no le pudimos llegar todavía. Por eso es más importante que nunca recabar esa riqueza que el movimiento sindical ha tenido cuando ha planteado desde su organización un proyecto de país, porque es imposible involucrar a los sectores que han ido quedando afuera, producto de las políticas neoliberales, de la economía neoliberal. Exacto, nosotros, claro. También hay que decir eso, es verdad. Allí por los años 90 no teníamos más de un 5% de desocupados y no había la informalidad que existe hoy de más de un 40%. Ahora, si nosotros dejamos de plantear que nuestras batallas como organización de los trabajadores es por un proyecto de nación, es imposible involucrar al conjunto de esa clase trabajadora. Y vamos a entrar en la lógica que nos plantea el propio modelo neoliberal, que es confrontar a sectores del propio movimiento trabajador, porque hoy te dicen que quitarte derechos, sacarte convenios para desregular, implica que consigan derechos los trabajadores que están por fuera del sistema. Ahora, nosotros tenemos que contener a todos los sectores, volviendo a esa riqueza que teníamos cuando nos planteábamos que nuestra lucha era por un proyecto de país, y en ese proyecto nosotros tenemos que estar convencidos que con los recursos naturales que tiene Argentina, con la potencia que tiene de capacidad de desarrollo industrial, con el tema de poder planificar como Estado qué nación queremos, eso hay que volver a ponerlo como eje para motivar al conjunto de la sociedad. Y bueno, yo creo que eso es lo que hemos perdido. Lo hemos perdido en el terreno político, en donde seguimos discutiendo a ver hasta dónde va a aguantar este gobierno, y entonces lo miramos en términos electorales a ver cómo de nuevo vuelve la oportunidad y terminamos haciendo una coalición para gobernar en donde ni siquiera se discute lo que vamos a hacer cuando vamos a gobernar, porque ese es el otro problema. No, y ese fue el fiasco del Frente de Todos también, que es donde se complicó en ese sentido. Te iba a tirar un dato nada más, supongo que lo tenés en la cabeza. Sí. De diciembre de 2023 a agosto de 2025, en nuestro país cerraron más de 18.000 empresas, lo que equivale a 28 pymes por día y una pérdida de más de 280.000 puestos de laburo, en estos 2 años de Milei nada más. Lo que quiero decir, quieren implementar una reforma laboral cuando ya la gente ya es impresionante, ya mucha gente quedó en la calle. Estamos hablando solamente del sector privado. Digo, es un tema complejo, ¿no? En donde están destruyendo absolutamente todas las fábricas, están importando, hay recesión, hay una economía estancada, y estos tipos insisten con la reforma laboral. Es complejo, ¿no? Y si la llegan a lograr... Mira, una de las ideas que yo quería entrevistar en algún momento a alguno de los 3 triunviratos, si se pudiera, ¿no? Y una de las ideas que le tenía que decir es, ¿cómo crees que vas a verte vos mismo dentro de unos años? Porque si la reforma laboral se termina instaurando como se piensa instaurar, este triunvirato fracasó. ¿Para qué están? Para evitar que esto salga adelante, ¿no? Es todo un tema. Por supuesto. Aparte quedaría librado sector por sector a ver qué subsiste de este modelo económico. Exacto. Entonces ni siquiera, ya no hablaríamos, ¿sí? Porque si se rompe lo que es el eje central de lo que ha sido acompañar la estructura de derechos de la clase trabajadora, que va acompañando un modelo de país, un país, digamos, la discusión de la Convención Colectiva por Rama de Producción y Servicio y la organización de los sindicatos en ese sentido tiene que ver precisamente con el modelo de país de desarrollo industrial, de potenciar los servicios, lo demás viene del peronismo. Eso. Si nosotros perdemos, porque acá en la pulseada con el modelo neoliberal volvemos a ser un país totalmente exportador de materias primas, de recursos naturales, claro. Bueno, se desarticula todo, por eso decimos que lo que está pasando en este momento es un avance muy fuerte hacia una desintegración nacional. El propio embajador de los Estados Unidos viene acá y dice, con cada gobernador voy a hablar
para con multinacionales y ver cómo pueden explotar los recursos naturales, porque es propiedad de... Y nosotros ni siquiera estamos planteando, ¿no?, como desafío de que en un programa nuestro y una perspectiva de unirnos y volver a ser una opción de poder, tenemos que reformar nuevamente la Constitución para que los recursos naturales vuelvan a ser de la nación, porque Bueno, si no, no sí. vamos a tener nación. Ese es el tema. Ese es el tema. Y Entonces, ahí... a mí me parece que estamos en ese desafío, por eso te decía al principio, no tiene mucho margen más allá de la concepción sindical que tengan los dirigentes. La CGT tiene 95 años y en este momento tiene una instancia histórica que implica defender lo que ha sido la estructura tradicional que le da fuerza a los trabajadores. El fracaso... No hay mucha opción más que confrontar, es mantener la unidad y confrontar. Y te digo, y unir a otros sectores, porque si vos que hablabas de las pymes, si vos le consultás a la inmensa mayoría de los pymes, aunque no lo digan públicamente, no ven ninguna salida con la ruptura de los convenios colectivos. Pero claro, si no pueden vender ni comprar... No es Claro, sí, totalmente. Por supuesto, al contrario. Pero te doy un ejemplo en nuestro gremio. Nosotros tenemos 1000 imprentas en Capital y Gran Buenos Aires. Si no hay una negociación centralizada, hasta es salvaje entre ellos la claro, competencia, porque cada empresa va a fijar el salario que se le da la gana, las condiciones de trabajo que se le den la gana. Entonces es imposible, ahí no hay acompañamiento del sector que depende del mercado interno, del sector pyme, necesitan otro modelo económico y necesitan salarios que no estén destruidos como los que están ahora, porque si no, no hay consumo, no hay producción, no hay nada. Totalmente. Héctor, millones, pero millones de gracias por haber salido hoy al aire. Te mando un fuerte abrazo. No, gracias a vos. Abrazo grande para ustedes. Abrazo grande, que estés muy bien, muy amable. Bueno, ustedes lo escucharon, era el Héctor, el gringo Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, que estuvo aquí hablando un poco sobre esta nueva conducción de la CGT y todo este trabajo que va a tener que hacer para evitar que la reforma laboral que quiere imponer el gobierno no sea tan drástica como lo que